Aquí estamos en el Palacio de la Isla, como les decía al principio, en esta exposición de Fernando Paramio, una exposición que yo les aconsejo que vengan a verla y que yo creo que va a quedar un pozo muy importante en nuestra ciudad. Es el símbolo hecho en fotografía del voluntariado, de la entrega y sobre todo de la apertura de un país y también, por qué no decirlo, ¿no?, de una ciudad que tiene testimonios y que tiene historias interesantes que, rodeados de todas estas fotografías que representan muchas emociones y una triste realidad, sin lugar a dudas, vamos a escuchar esta noche en este programa. Fernando Paramio, muy buenas, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ángel, muy bien, muchas gracias por la invitación a contar la historia esta. Y por supuesto, pues es un placer también para nosotros contar no solamente con la voz, como les decía al principio, ¿no?, esa mirada crítica a través del objetivo de la cámara fotográfica de un profesional y de un artista que ha sabido plasmar muchas de las cosas que vamos a hablar ahora. Un placer también contar con otra voz, otro personaje, por decirlo de algún modo, de esta historia, de este viaje, sin lugar a dudas. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ángel, buenas tardes, muchas gracias, bien. Bueno, un viaje que metafóricamente no es otra cosa que la transformación de las vidas de muchas personas que por culpa de una guerra, y nunca mejor dicho, pues el destino las puso en otro lugar y debieron ser los voluntarios y voluntarias dentro de los cuales os encontráis los que ayudaron a que vinieran a nuestro país, a los que salieran de ese horror y de esa guerra, ¿no, Fernando? ¿Cómo fue el punto de partida de todo eso, que no deja de ser sin duda el punto de partida de esta exposición que refleja toda esa historia? Pues te cuento los orígenes. El 24 de febrero del año pasado se declara la guerra y a todos el conflicto nos resulta indignante, pero la mayor parte, bueno, mucha gente no hacemos nada, estamos metidos en nuestra vida y es un conflicto como que nos queda grande. Sin embargo, hay una persona que yo en ese momento no conozco, un escultor que se llama Chimo Gracia, y se indigna y dice que se va a la frontera a recoger ucranianos. Entonces, su mujer lo cuenta en su trabajo, Indeser, y junto con los testimonios de una alumna que tienen ucraniana, deciden lanzar una campaña de recogida de fondos, consiguen 15.000 euros, ni más ni menos, para flotar un autobús, mandar comida, mandar medicinas. En ese momento es cuando a mí me aparece esta oportunidad. Es mi mujer quien dice, a mi marido le encantaría ir. Entonces yo inicialmente dije que no, dije, yo no le quiero quitar mi sitio a un ucraniano, que creo que lo necesita más que yo, pero la directora de la empresa, de Indeser, me comentó que necesitaban al menos 5 personas, 5 españoles para ir allí, por lo que pudiera pasar, no solo para hacer fotos, para ayudar con lo que fuera, llevar maletas, había gente mayor, había niños, para repartir la comida que llevábamos, y que si no iba yo se lo iban a decir a otra persona. Entonces en ese momento pues decido poner mi grano de arena y allí que nos vamos a documentar este proyecto, a poner cara y voz a los refugiados. Mi objetivo fue que no fueran una sola estadística. Y así es. Todas esas vidas y, como decíamos, esas emociones están bien plasmadas en fotografías a lo largo de toda esta exposición y además distribuidas como por distintas etapas, ¿no? El comienzo, la estación, la recogida, todo el trayecto dentro del autobús, las paradas con mensajes de paz hacia el mundo. Todo esto lo vamos a ir viendo ahora en imágenes. Y todo esto con la presencia, como digo, de una traductora intérprete que habla español y que se puso al servicio, no solamente al servicio lingüístico en esta experiencia, sino que hubo además un apoyo emocional muy intenso, ¿no?, para esas personas que dejaban su país sin saber el rumbo que iban a tomar sus vidas. Sí, Ángel, eso estaba una experiencia sin tener experiencia cuando fuimos y eso ocurrió primera vez, porque gracias a Dios hasta hoy no tenía guerra y nosotros no sabíamos qué es guerra. Pero cuando tocaba eso, gente de mi país, a mí como yo soy ucraniana, a mí me tocaba un poco más. Entonces cuando eso, gente española quería ayudar,
para recoger gente que sacaba para salvar vida de sus hijos. Entonces salía de Ucrania corriendo, no sabía dónde va y cómo va. Entonces eso me daba mucha vida y yo agradezco mucho a ese equipo que fui y recoger a esta gente y traer aquí para quitarse de la guerra, ¿sabe? Para mí es complicado hablar por eso, porque eso estaba una cosa tan grande que hace muy poca gente. De todas formas, España, nosotros ucranianos agradecemos mucho, porque de verdad que un apoyo tan fuerte que lo daba España en este tiempo tan duro, eso no tiene ni precio ni palabra. ¿Qué se te pasaba por la cabeza cuando tenías que hacer de intérprete, de traductora, a esas madres con esos niños, a todas las familias que estaban en el autobús, cuando les veías las caras, esas miradas a veces perdidas, otras veces inundadas por la tristeza, ¿no? y sobre todo la incertidumbre, ¿no? Nosotros cuando montamos gente en autobús, de principio, gente con mucho cuidado porque no esperaba que alguien viene a recoger ello y sobre todo gratuito. Entonces cuando empezamos, que dice exposición, cuando empezamos a hablar con la gente, cada uno al principio hablaba con mucho cuidado y eso, y luego ya cogía confianza con nosotros. Lo he visto que gente le da comida, le da cariño, le da todo. Entonces ellos no sabían cómo agradecer, porque como vemos que hay niño pequeño, hay hasta perro y gato, porque gente ha venido con todo que tenía, quien vivía con ellos. Entonces eso para mí no estaba solo traducir, yo iba con unos sentimientos para recoger a esta gente de verdad de la guerra, porque yo digo que no tenía esa experiencia, no sabemos nada cómo ocurría eso, pero gente estaba agradecida y nosotros, nuestra alma estaba tranquila que hacemos como mínimo una gota de agua en mar grande, ¿sabe? Porque eso de verdad que una gota, pero gota muy grande, porque le daba a esta gente esperanza que alguien piensa en ello también, que ellos no se dejaba solo con la guerra. ¿Sabéis lo que pienso de los dos? Que al margen de la labor tan enorme que hicisteis, ¿no? Por tu parte, Fernando, fotográfica y artística, tanto allí a la hora de tomar estas fotografías, ¿no? Como luego después el trabajarlas y el prepararlas, y en tu caso, ¿no? La labor de traducción y de intérprete con todas estas familias, es que se entretejían entre lo que ambos hacíais, unas conexiones con la gente que son impresionantes, ¿no? Porque es cierto que en ese autobús aprovechabas la oportunidad para entrevistar a las personas, para tomar de su propia voz declaraciones y tener ese documento, al menos un documento sonoro, ¿no? Que reflejara un poco todo lo que ahí se estaba viviendo, ¿no? Eso que estaba yo hablando con Fernando, que esto todo gracias a Fernando, porque si no, no tenemos esa exposición, porque yo ni pensaba que alguien va a hacer algún reportaje, algunas fotos, porque esto estaba solo viaje por necesidad de recoger gente, y luego gracias a Fernando que organizaba todo eso, toda esa exposición, y hablamos con gente y ya sabía que gente, yo digo que gente estaba emocionado, que lo dice luego gracias, cogía cariño con ellos. Tino le daba boli a niño y niño no sabe hablar español, entonces yo traducía, Fernando iba por detrás de mí y preguntaba, ¿qué dice? Y yo traducía todo lo que estaba diciendo los niños, y todo el mundo se puso feliz y todo el mundo decía gracias. Para eso es una emoción que no tiene precio, de verdad. Y Fernando, ver todo esto a través del objetivo de tu cámara, para ti ha sido una experiencia, además del lado humano que tiene y la valentía de cruzar, de llegar a Polonia, de estar en la frontera con Ucrania para traerte a tantas personas, el hecho de querer plasmar todo eso en la fotografía para ti ha debido ser una de las experiencias más intensas, ¿no?, de toda tu trayectoria profesional. Sí, sin duda. Este viaje
Yo lo empecé con ciertas dudas porque íbamos a llegar, el guión era llegar a una estación de autobuses a las 8:30 de la tarde, una estación de autobuses, ¿qué fotos se pueden hacer en una estación de autobuses? Recoger a 40 refugiados. ¿Qué se tarda en recoger a 40 refugiados en un autobús? Media hora, pues en media hora estar en un autobús de vuelta. Digo, ¿qué fotos voy a hacer aquí? Entonces, el guión se empezó a incumplir tan pronto como llegamos a la estación de autobuses. De 40 personas que tenía que haber, había 20, el resto se habían ido en el primer medio que habían encontrado y empezaron a aparecer retos, obstáculos, y documentar todo eso y conocer a estas personas, tanto personalmente como a través de la cámara, pues ha sido muy gratificante. Todos estamos muy concienciados y sensibilizados, pero cuando vives una experiencia así en primera persona, claro, pues la cantidad de emociones que se producen y las conexiones, como tú dices, con la gente, tanto como con el propio equipo, que, bueno, yo estoy hiper feliz que haya llegado hoy Irina, una persona muy importante en mi vida, la he conocido 40 horas en un autobús, como con el resto de los refugiados. Yo antes de llegar a España, repartí mi tarjeta a los refugiados. Les dije, mira, aquí tenéis mi tarjeta para lo que necesitéis, colgaré las fotos y lo que queráis. Pues ahí ha habido algunas personas que han contactado conmigo. Y sí, se crean esas conexiones y te sientes un poco responsable de esas personas. Entonces sí, ha sido un proyecto muy importante para mí. La verdad es que sí, el ponerles cara y el ponerles voz. Meterse en esas emociones para poderles dar todo el calor y todo el acompañamiento del mundo y empatizar con ellos en momentos muy, muy delicados, ¿verdad? En ese viaje, pero al mismo tiempo generar emociones con el mundo, porque hacíais paradas y en algunas de esas paradas vamos a ver en imágenes fotografías que están expuestas en la sala. Les decías a algunos de ellos que se pararan y que escribieran, ¿no?, un mensaje de paz hacia el mundo, ¿no? Qué bonito extrapolar todos los pensamientos pues más humanos, ¿no?, y más pacíficos hacia lo exterior, ¿no? Después de haberlo vivido de esa manera tan intensa en ese autobús durante esas 40 horas de viaje, ¿no, Fernando? Sí, y una puntualización. Yo no les dije exactamente eso, yo no les dije escribir un mensaje de paz. No quería condicionarles, dije escríbeme un mensaje al mundo. ¿Qué quieres decirle al que vea esta exposición, al que vea estas fotografías? Pero efectivamente casi todos los mensajes que vienen son de paz. No ha habido mensajes de queremos la muerte, son mensajes de paz, de Europa unida, de gracias por la ayuda que nos brindáis. Y sí, esto lo ha hecho aún más enriquecedor, sí. ¿Qué les diríais a todos los que están refugiados en nuestro país, en otros países europeos, a todas las personas que hemos podido acoger en nuestro querido Cáceres, que es una ciudad muy abierta culturalmente, que, bueno, pues tanto las instituciones como las familias han mantenido también en una actitud bastante tolerante, ¿no?, para las personas que han tenido que salir huyendo de Ucrania? ¿Qué mensaje les diríais desde aquí? Mira, en esta época no podemos hablar mucho mensaje, porque en esta época nosotros traemos a su gente para que tiene su comida, su casa calentita, agua calentita y sobre todo ellos y sus hijos, porque también personas mayores que estaban malas. Ahora por detrás de un año, cuando ya pasa un año de guerra, entendemos que en ese momento eso estaba tan necesitario como un trozo de pan para una persona que tiene hambre. Entonces yo digo, esa emoción no se puede tratar ahora mismo por un lado, y en ese momento cuando estamos en el autobús, eso estaba una ayuda tan grande y una cosa tan importante para ellos como para nosotros, para enseñar al mundo que gente no está vacío, que gente quiere ayudar a otra gente donde está desgracia como guerra en Ucrania. Entonces yo digo, de mi parte solo agradecimiento a vosotros y al equipo eso, y sobre todo a Fernando, que podía enseñar todo eso y enseñar al mundo cómo tiene que hacer persona humana, vamos a decir. Yo el mensaje que les daría a todo el que ha vivido en un país extranjero, que no domina el idioma, que se tiene que enfrentar a nuevas cosas, buscar un trabajo. En la vida hay una serie de aspectos fundamentales, ¿no?, para el bienestar, el trabajo, la familia, los amigos, el dinero, y es duro.
es duro. Entonces el mensaje que les daría es un mensaje de fuerza, que se mantengan fuertes, que busquen la motivación dentro de ellos, que tengan esperanza y que estamos todos con ellos, que todos apoyamos a Ucrania y que esperamos que las cosas vuelvan a la normalidad, porque es imposible volver exactamente. Esperamos que vuelva a la normalidad y que puedan seguir con sus vidas en la forma que ellos quieren. Y en ese mismo momento ya nosotros sabíamos que aquí está abierto centro para refugiados, entonces hablamos a gente que no se preocupe, porque hay alguna gente que tenía alguno conocido, alguna gente dejamos en Barcelona, otro en Alicante, que tenía alguien conocido y podía contactar, solamente nosotros llevamos a esa gente, llamamos por teléfono y ha venido algunos gente conocido para recogerlo. Pero el resto de gente nosotros llevamos para Málaga y en un centro como SEAR, esta gente estaba todo colocado, no se dejaba en la calle nadie. Entonces nosotros de principio hablamos de esa gente que no se preocupe si no tiene a alguien, a nadie conocido, en la calle no se queda nadie. Todo el mundo va a tener su casa y su comida caliente. Pues qué mensaje, ¿no? Tan esperanzador y tan bonito transmitirle desde aquí a todas esas personas que vienen huyendo de la guerra, o vienen huyendo, ¿no?, de ese terror. Con estos mensajes universales de paz en el mundo que aparecen en esta exposición, vamos a pasar a escuchar más de cerca a testimonios reales que se encuentran en nuestra querida ciudad, en Cáceres, una ciudad que también se ha mantenido abierta para la acogida de ucranianos y de ucranianas, y vamos a conocer cómo ellos también se han adaptado a la vida de aquí, a otra cultura. ¿Y cuál es el sentir de estas personas que todavía, después de un año de guerra, siguen viendo cómo su país sigue en unas condiciones realmente devastadoras? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted y muchas gracias. Muchas gracias, Ángel.